Estamos con Ernesto Antunes, que es ex evaluador de medicamentos de ANMAT, ex director de evaluación de tecnologías sanitarias del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ex jefe de gabinete de la Secretaría de Prevención, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Dije todo bien? Dijiste perfecto. Muchas gracias, Ernesto, por estar acá. Recientemente también sos autor de una nota que publicó Tiempo Argentino en relación a las terribles muertes por fentanilo contaminado que se van sumando, que al menos hasta ayer eran 96, pero se evalúa que el número puede crecer. Y hacías una mención muy interesante al respecto del origen del ANMAT y por qué en principio se decide allá por el año 92 generar este organismo con la intención de que justamente este tipo de cosas no pasen más. Contanos un poco eso que mencionás en la nota, porque me parece que está bueno traerlo a colación. Sí, en el año 92 hubo una tragedia sanitaria también originada por la contaminación de propóleos, que eran unos caramelos que se comían, que estaban contaminados, y eso originó la muerte de, no está bien clara la cifra, porque algunos fallecieron después, pero entre 23 y 25 personas. Eso, sumado a otras circunstancias particulares de la época que se vivía, terminaron de definir la creación de una institución que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, lo que conocemos con la ANMAT. Digo todo el título, aunque suene un poco largo, porque me escucho hablar mucho de la ANMAT y probablemente hay mucha gente que no sabe lo que es la ANMAT. Interesante que estamos hablando de 1992, ¿no? 1992. Es decir, en un contexto donde también existía el contexto de la idea de la desregulación como eje, a pesar de eso, ahí se planteó la ANMAT. Exactamente. Y eso que vos decís, Claudio, tiene que ver, porque otro de los factores que llevó a la creación de la ANMAT fue no solo el sanitario, sino también el económico. Argentina necesitaba una agencia regulatoria poderosa y fuerte para poder vender sus medicamentos al Mercosur y al resto del mundo. El mundo requiere para la comercialización, y cada vez en forma más estricta, el control de los medicamentos que va a comprar o que se van a importar. Bueno, lo cierto es que en el año 92, en agosto del 92, se crea la ANMAT, y desde allí, esto es sorprendente, no es sorprendente, en realidad es curioso, porque desde allí hasta ahora nunca volvió a suceder una tragedia como la que estamos viviendo. Eso llama a la reflexión, digamos. ¿Qué cambió? Es lo que uno debería preguntarse, ¿qué cambió? Y bueno, aparentemente lo que cambió es la dirección política de esta institución, ¿no? Y por las últimas declaraciones que uno ha escuchado, las últimas y prácticamente las únicas que uno ha escuchado del ministro de Salud, pone la responsabilidad en la ANMAT. Y en todo caso, la ANMAT como institución ha demostrado una eficacia fundamental en el control de los medicamentos. Pero aparte, como si él fuera ajeno, ¿no? Exactamente. No, o como si no hubieran producido impactos, porque en realidad se desfinanció en un 11% todas las tareas vinculadas a control y fiscalización de medicamentos. Se redujo en un 9% la planta de personal, se echaron 120 trabajadores, personal calificado, a punto tal que, por lo menos lo que me ha llegado es que en el último tiempo las fiscalizaciones que hace, o las inspecciones que hace la ANMAT son virtuales. Sí, algunas se han hecho. Con lo cual vos decís, pero ¿se puede inspeccionar de manera virtual un laboratorio? A mí me parece que para entender un poco, y considerando además que ha sido tu tarea durante mucho tiempo, me gustaría entender qué es lo que hace regularmente o hacía regularmente la ANMAT con los lotes de medicamentos. Porque recordemos, este es un lote específico del laboratorio HLB Pharma, que es el que ha producido el fentanilo, que es un opiáceo poderoso, que en la Argentina solo se utiliza a nivel hospitalario, y este lote contaminado con una bacteria
llega a los hospitales y se distribuye en más de 200 clínicas y sanatorios de todo el país. Normalmente la ANMAT, ¿qué hace para evitar, por ejemplo, que estos lotes con eventual contaminación lleguen a los lugares de destino y se apliquen sobre las personas? A ver si lo podemos ordenar. La ANMAT tiene distintos que están incluidos en su propio nombre, tiene distintas áreas. Una de las áreas que tiene es el Instituto Nacional de Medicamentos, que es el que se encarga justamente de la garantía de la manufactura, de los controles de calidad, de los productos que se elaboran, de los productos medicinales que se elaboran. Este instituto, que pertenece a la ANMAT, que está dentro de la ANMAT y que depende de la ANMAT, y por carácter transitivo depende del Ministerio de Salud de la Nación, es el encargado de hacer las inspecciones correspondientes para garantizar que básicamente tres cosas, muchas más, pero básicamente tres. El control de las materias primas con las que se va a elaborar el medicamento, el control de todos los procesos con los que se va a producir ese medicamento y finalmente el control de calidad del producto, lo que se llama control de calidad del producto terminado. O sea, después de todo eso que tiene que ocurrir, ¿qué queda? ¿Cuál es el final? El laboratorio productor está obligado a generar con eso determinadas áreas que son las que van a dar la garantía por parte del laboratorio. Hay una cosa que decía algo, el laboratorio no puede escapar a la responsabilidad de esto, ¿no? Digamos, uno como sanitarista de lo que se preocupa es del control sanitario y garantizarle a la población pero eso no le quita, digamos, responsabilidad, que el primer responsable de este desastre es el laboratorio. Lo que habría que determinar es cuáles son las causas, pero lo cierto es que este producto estaba contaminado. Entonces el ANMAT controla, inspecciona y aprueba. Y posteriormente aprueba los lotes. Digamos, ¿cómo aprueba los lotes? Si bien los mecanismos se han ido flexibilizando un poco, el ANMAT aprueba el lote en función a la documentación que le presenta el laboratorio, que está obligado a hacer esa documentación y está obligado a tener una serie de áreas específicas que se encargan de esos controles. ¿El ANMAT autoriza o no autoriza? Acá lo que uno podría preguntarse, y creo que es el centro de la cuestión, es por qué, si el ANMAT a fines de noviembre, principios de diciembre del año pasado, o sea, del 2024, había hecho una inspección y había marcado deficiencias graves que calificó como críticas, particularmente en los procesos de elaboración y en el control de calidad, como una semana después hay un lote comercial de fentanilo contaminado con estas bacterias, con estas dos bacterias, ¿no? Eso, yo creo que ese es el punto básicamente que hay que analizar. Después uno puede, porque ustedes saben que ahora, creo que el viernes, desvincularon a una directora que es la que tiene que hacer el control de los productos médicos una vez que están comercializados. Pero muchachos, el control hay que garantizarlo antes. Está muy bien que se hayan recuperado las ampollas, está muy bien que se haga un control, pero los controles hay que hacerlos antes, no hay que esperar a tener 100 muertos, 90 muertos o no sabemos cuántos para que esto ocurra, ¿no? Justamente hoy venía en el auto y apareció ayer en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, que yo dije, qué casualidad, ¿no? Después que explotó lo de la muerte de la gente, que se pasan la pelota, ¿no? Que Kreplas, que el hermano de Kreplas, que Lugones, que realmente me parece una vergüenza lo que están haciendo. Parece que en Rojas, lo voy a decir porque lo dijo todo el mundo, hay una especie de crema de tomate, una cosa así, marolio, con gusanos. Con gusanos que se le daba, se mandaba para las escuelas, para los chicos. Uno dice, pero a ver, si no hubiera explotado lo del fentanilo, ¿esto saltaba? ¿Quién maneja los controles de todo esto? El control de los alimentos depende de otro de los brazos de la ANMAT, que es el INAL. Y el INAL ha sido prácticamente desguazado. Entonces uno no puede pretender... Acá Creo que también hay una cosa, y es que hay una ofensiva, diría, de la derecha, de tratar de encubrir, diría yo,
toda la falencia en materia de financiamiento y destrucción del instrumento regulador que es el ADMAT, como ha hecho con muchos otros y también con el instituto tratar de ocultar eso bajo el tema de que este laboratorio tenía vínculos con el kirchnerismo, ¿no? ¿Qué hay de cierto con esto? No lo sé, o sea, yo realmente desconozco los vínculos que tiene este señor Furfaro con el kirchnerismo, con el kirchnerismo, pero... es como que no tiene nada que ver como para hablar del tema. Para que el televidente entienda, digamos, acá lo importante desde lo que es la institución que tiene que garantizarme a mí la salud y a mis hijos y a mi familia y a todos los ciudadanos, no es si tiene vínculo o no tiene vínculo. No es si el señor Furfaro, que no tengo el gusto de conocer, es un delincuente o no lo es. El problema es que el Estado no fue capaz de evitarnos a todos los ciudadanos ese problema. Ese es. Y entonces, desviar la cuestión o la discusión hacia si había vínculos con el kirchnerismo o no lo sabía, cuando hace 2 años que tenemos otro gobierno, y que hasta ese momento no tuvimos ninguna... Por lo inverso uno podría decir, tiene vínculos, cuando tenía vínculos no pasaban estas cosas. Por defecto uno tendría que decir, estábamos mejor antes, aún con los vínculos. Ahora, Ernesto, digo, para pasarlo en limpio, esto que decía Claudio, hay un 11% menos de financiamiento para la ADMAT, hay áreas directamente desguazadas. ¿Cuál es la relación? ¿Hay una relación directa entre este desfinanciamiento del organismo de control y que en efecto el ADMAT no haya podido alertar sobre que había un lote contaminado antes de que ese lote se distribuyera en 200 clínicas? Siempre hay relación directa. O sea, vos pensás que nuestro país tiene aproximadamente, según distintas estadísticas, 130, 140, 150 laboratorios, no podemos precisarlo porque entran y salen. Y una sola institución que tiene que hacer el control de todo a la que sacaste 120 personas. Claro. Digo, sacaste la gente. El ADMAT no es que no hizo el control, el ADMAT hizo el control. El ADMAT dio la alerta. Y no lo escucharon. ¿Y quién tenía que hacer algo con esa alerta? El dueño del laboratorio. Mira, cuando la ADMAT hace una inspección, labra un acta en tiempo real, o sea, en tiempo y forma. Los inspectores te hacen un acta y te dicen esto. Yo le escuché al ministro decir, la ADMAT recién se enteró en febrero de lo que había pasado, porque efectivamente en febrero llegó una comunicación al laboratorio diciéndole al laboratorio, señor, usted no puede producir, pero el laboratorio ya lo sabía antes, porque el ADMAT le había hecho un acta. Entonces hay una responsabilidad clarísima del laboratorio y eso tendrá que determinar la justicia, la pena que le corresponda, pero hay también una sordera, déjame decirlo de esta manera, del Estado, del gobierno, no del Estado. No confundamos, porque es muy fácil en realidad, cargar las tintas sobre la institución y acá lo que está fallando, a mi humilde opinión, es la conducción política de esa institución. ¿Qué es lo que está pasando para que haya pasado luego de 33 años esto? ¿Qué cambió? Insisto con la pregunta, fue la pregunta, ¿qué esperaban que sucediera? O sea, si uno tiene en el gobierno un presidente que dice que es un topo que viene a destruir el Estado desde adentro, si tiene un ministro que dice, si la ADMAT me protege, me cuido solo y recomiendo a la población, entre comillas, que yo me hubiera cuidado solo. Señor, dígame de qué manera hubiera usted solo, se hubiera cuidado solo. ¿Qué suponían que iba a suceder? Era una cuestión de tiempo, digamos, como es una cuestión de tiempo tener un mega accidente por la ruta destruida, como es una cuestión ¿Qué es lo que dice en concreto en noviembre la ADMAT? En la ADMAT, en noviembre el INAME hace una inspección en el laboratorio, elabora un acta y le dice, ustedes no pueden producir más nada hasta que solucionen estos problemas. Los problemas eran graves, críticos, problemas en manufactura y problemas en control de calidad. ¿Qué hace el laboratorio? Una semana después hace un lote de fentanilo. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con el invitado.
Y continuamos con Agenda Propia y con el invitado, con Ernesto Antunes, que como decíamos es médico sanitarista y ex evaluador de medicamentos de ANMAT, hablando de las muertes por fentanilo contaminado. Y vos mencionabas antes que había habido una serie de alertas, había habido un informe por parte del ANMAT pidiéndole al laboratorio que tomara algunas medidas y que en efecto no había pasado nada por parte del laboratorio, pero tampoco por parte del gobierno. El ministro de Salud, Lugones, intenta desmarcarse de esto y sacarse toda responsabilidad. ¿El Ministerio de Salud debió haber intervenido ante esta alerta del ANMAT? ¿Quién debió haber intervenido? A ver, vamos a tratar de pasarlo en limpio. El ministro de Salud dijo el otro día en su entrevista en TN que a partir de ahora él iba a pedir a los laboratorios las buenas prácticas de manufactura. Desde ahora. Señor, las nuevas prácticas de manufactura son históricas y son la causa misma o una de ellas de la creación de la ANMAT para garantizar justamente las buenas prácticas de manufactura. Entonces, los laboratorios deben tener una cosa que quiero contar, que es que para aclarar lo que dijo el ministro, en junio del año 2023, mucho antes de que este gobierno existiera, la ANMAT sacó una resolución, tiene como 300 páginas la resolución, donde habla justamente de las buenas prácticas de manufactura, en línea con los mejores estándares internacionales que da la OMS, la OPS y la ICH, que es la Conferencia Internacional de Armonización de Normas. En absoluta coincidencia y línea con eso sacó una disposición en el año 2023, no ahora, cuando el ministro dice que se va a ocupar de las buenas prácticas de manufactura. Y cuando ya nos fuimos de la OMS. Y cuando ya nos hemos, en febrero nos hemos retirado de la OMS. No hay casualidades, quiero decir. Respecto de lo que vos me preguntabas, el laboratorio está obligado, justamente, entre otras cosas, por esa disposición, que es una disposición muy estricta y la verdad muy buena, muy interesante. Está obligado a tener lo que se llama una gestión de riesgo. Gestión de riesgo quiere decir identificar qué cosas pueden ser riesgosas y no realizarlas, pero también las tiene la ANMAT. Por lo tanto, yo me preguntaría cómo luego de esa investigación, de esa inspección, perdón, gracias, de esa inspección, a través de la gestión de riesgos, el ANMAT no identificó que no podía salir a la venta un medicamento con fentanilo. No era una aspirina, un comprimido de aspirina, era una ampolla de fentanilo lo que salió a la comercialización, después de esa intervención, de esa inspección. Estas cosas hay que investigarlas. ¿Cuáles son los motivos? La verdad que los desconozco, pero los alertas existieron, la información existió. ¿Por qué se siguió adelante? Después, obviamente, la ANMAT cumplió con su función 5 meses tarde, cuando retiró del mercado en mayo. En mayo, exactamente. La producción de fentanilo. Sí, de hecho, incluso, por lo que tengo entendido, en el Malbrán se está llevando a cabo una investigación para determinar el vínculo entre este lote de fentanilo y la contaminación y las muertes que se han ocasionado, cosa que también se demora. Bueno, estaría mañana el informe. La intervención del ANMAT, el ANMAT tiene también, a través del Instituto Nacional de Medicamentos, laboratorios para hacer controles específicos, el propio ANMAT. La intervención del Malbrán es, yo creo que prácticamente en funciones de perito, decirle, bueno, yo tengo este medicamento contaminado, a ver, míralo vos, que sos especialista en cuestiones microbiológicas e infectológicas, y contame qué encontrás. Y encuentran Klebsiella pneumoniae y Ralstonia piquetti, que son las 2 bacterias con las que se infectó. Estas 2 bacterias, vos mencionabas a Furfaro, Ariel García Furfaro, que es el dueño de HLB Pharma, y de Laboratorios Ramallo, que es el principal laboratorio de HLB Pharma, dice que hubo, o insinúa que hubo un boicot. Digo, más allá de que se pueda o no comprobar esto, etcétera, ¿es posible que esta proliferación de estas 2 bacterias que mencionabas que aparecen en el fentanilo se dé justamente por
no respetar los debidos procesos de manufactura? Sí, esas son bacterias que no son bacterias de la comunidad. No es que vos vas caminando por la calle y te agarras una Ralstonia Piketty. Son bacterias que justamente proliferan en las terapias intensivas, en los Los virus intrahospitalarios. Exactamente, son infecciones intrahospitalarias o en lugares de producción, por ejemplo, lugares de producción de medicamentos. Están ahí esas bacterias. Por eso es tan importante garantizar el control, las buenas prácticas de manufactura. Claro, se entiende perfectamente. Hace poquito, estos días, apareció un testimonio de una ex empleada cuyo nombre desconocemos, no trascendió, no sabemos bien por qué, donde menciona que, en efecto, en HLB Pharma se trabajaba en condiciones muy por afuera de los manuales de la correcta manufactura de medicamentos. ¿Esto es posible? Seguramente yo no te puedo pedir que hagas un juicio de valor sobre la veracidad o no de su testimonio, porque no estabas ahí, pero ¿es posible que se haya trabajado en esas condiciones que esta persona describe? A ver, siempre es posible, pero que no te agarre la ANMAT. O sea, vos podés tener un laboratorio en condiciones más o menos o flojo de papeles, pero que no te inspeccione la ANMAT, porque si te inspecciona la ANMAT, te lo clausura, te limita la producción, te pone una advertencia y te dice, señor, hasta que no solucione esto, no puede seguir trabajando, no puede comercializar sus medicamentos, te suspende un lote, digamos. Eso no sucedió. Yo no sé lo que sucedió dentro del laboratorio. Claro. No sé si este testimonio es veraz o no lo es. Si es posible, pero ¿qué pasa? Cuando va a la ANMAT, ¿qué pasa? Te dice esto. Claro. No, usted no puede seguir comercializando sus productos porque tiene déficit acá, tiene un área crítica acá, tiene... Ahora, ¿por qué después se comercializó inmediatamente después? Sí, una semana, 10 días después. Eso es lo que tiene que investigar. Me parece Igual que lo que hay que también investigar en profundidad. Hay algunos planteos de que se habría identificado una compra de fentanilo por parte del laboratorio muy por encima de las necesidades de producción, lo que abriría la puerta a cierta sospecha de vínculo con otro tipo de negocios más ligados al narcotráfico que otra cosa, ¿no? Y ahí tampoco hay hoy, en el Registro Nacional de Precursores Químicos, todo lo que tenga que ver con importación, producción, comercialización, toda la trazabilidad de esos precursores que pueden derivar en sustancias ilegales. No hay ningún control de nada. Este es el otro tema. O sea que no tenés desguazado el ANMAT, desguazado el Instituto de Control de Medicamentos, tenés demorado el Malbrán en la investigación y no tenés control sobre el Registro Nacional de Precursores Químicos para ver en qué medida eso puede habilitar algo. Y aparte parece como que habría comprado una cantidad exagerada, no me acuerdo exactamente la cifra, pero que no tiene nada que ver con la producción normal para uso médico que tiene el laboratorio con el fentanilo, digo. Ernesto, entiendo que ya no trabajas más en ANMAT y probablemente no te consta, pero ¿estás al tanto de cuáles son las repercusiones en el modo de trabajar que tienen hoy los trabajadores de la ANMAT a diferencia de cómo se venía trabajando antes de la desregulación? Off the record. Bueno, ustedes los periodistas lo deben saber bien, es muy difícil sacar comentarios on the record de cualquier trabajador de la ANMAT. Lo que sí uno escucha en el ambiente es justamente no podemos, no damos abasto, no... Si hay un puñado de inspectores para inspeccionar 130 laboratorios, digamos, las conclusiones son obvias. Digamos. Por acción o por omisión van a empezar a pasar estas cosas. Ahora, ¿por qué pasan ahora y no pasaban antes? Bueno, dejo que cada uno saque sus conclusiones, digamos. No, y aparte esa desidia del ministro y esa puesta en escena de una actuación berreta cuando realmente ya se tendría que haber ido, ¿qué le deja a la población? ¿Qué le deja a la gente cuando ve un tipo que hace una actuación en televisión? Yo realmente, bueno, yo vengo del mundo de la salud, pero
si yo no vendría de ahí y miro a este personaje, ¿qué me deja, no? ¿Qué me queda, no? Y vos fíjate que el ministro cuando arranca su alocución lo que dice es, yo di instrucciones y yo ahora voy a dar instrucciones y yo ya sabía que este laboratorio tenía problemas. Señor. Ya sabía todo y no controló nada. ¿Usted es el ministro de Salud? Claro, bueno, bueno. Gracias por venir. Igual todavía digo, me parece que también hay algo que está faltando, ¿no? Porque este tipo de situaciones habilitaría un pedido de juicio político por parte del Parlamento Nacional sobre el ministro de Salud. Parece que es un recurso que el Parlamento no está usando. Si no se va, habría que echarlo, ¿no? Claro, exactamente. Gracias por venir de vuelta. Muy didáctico, ¿eh? Realmente, doctor, es raro. Conozco el paño, pero muy didáctico para que la gente entienda qué es el ANMAT, para qué sirve. Es que es realmente difícil, son cuestiones tan técnicas y tan específicas que a veces es difícil pasarlas a un lenguaje sencillo para que el ciudadano común entienda qué es lo que está pasando y cómo se desvía, digamos, el punto. El punto es, muchachos, cuídennos. Bueno. No, y aparte porque, digo, aún desde la teoría de los liberales, de la supuesta competencia y de la no intervención del Estado, hay mercados donde los propios liberales reconocen que son mercados oscuros. El de la salud es uno de ellos, o sea, nadie puede cuidarse a sí mismo frente a un medicamento, porque no sabe. Digo, entonces, en ese sentido, la regulación es recomendada incluso por los propios, las propias políticas neoliberales. Bien, nos vamos a una pequeñísima pausa y a la vuelta el último bloque de esta que es su agenda propia.